Entrevistaba recién a otro representante del peronismo, un intendente de la provincia de Buenos Aires, del PJ, y le preguntaba en función de la reunión que hubo la semana pasada, entre dos hipótesis que circula por la prensa, cuál le parecía más plausible. Una era que Cristina decía, bueno, si Axel quiere ser presidente, que él sea el candidato a presidente, pero nosotros elegimos quién va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dado de que las posibilidades de que el peronismo triunfe en la provincia de Buenos Aires sin balotaje son muy altas. Y otra es que Cristina dice no, yo apoyo a Sergio Massa y que haya una interna entre Sergio Massa y Axel Kicillof. ¿Cuál de las dos te parece más plausible? Yo creo, sin lugar a equivocarme y con mucha certeza, que Cristina no está pensando en nada de eso en este momento, que Sergio no está pensando en este momento en candidaturas, que la reunión tuvo que ver con la PASO porque es la avanzada que el gobierno quiso instalar esa semana en el Senado, en la agenda pública. Y en definitiva la eliminación de las PASO tiene que ver con una situación, digamos, que para nosotros es muy importante plantear en este momento sobre la vida de la gente, e imaginar 4 años más sobre la crisis del salario, el desendeudamiento, el desempleo, todas las situaciones que estamos planteando y que tienen que ver con el día a día. Pero no veo hoy al peronismo discutiendo en serio candidaturas, ¿no? Creo que cualquier armado de cara al 27 hay que darlo en el contexto de una coyuntura marcada por la destrucción de la vida de la gente, una destrucción multidimensional. No me parece que hoy la discusión esté por ahí, ni que Cristina esté pensando en esas cosas. ¿Y cuándo te parece que sería el momento para pensar, entre comillas, en esas cosas? Esas cosas tienen que ver con el ordenamiento de candidaturas, que yo creo que a partir de marzo del año que viene, sin lugar a dudas, se van a empezar a definir candidaturas y más estrategias electorales. Sí creo que lo que no se puede dejar de pensar en todo momento es sobre qué ideas construimos, porque lo que tenemos que tener es en claro una cuestión programática, un camino, digamos, sólido. Tenemos que tener también un ordenamiento político en los distintos territorios y a nivel nacional, entender que sin proyecto nacional no hay proyectos territoriales y viceversa. Y nada, y creo que los nombres van a ir surgiendo solos. Obviamente todos esperamos y abonamos por un proceso de unidad, pero justamente una PASO no elimina la unidad, ¿no? Así que me parece que, digamos, todo en su medida y armoniosamente llegará a ser discutido. Habiendo PASO, en marzo hay que empezar a presentar ya no candidaturas en particular, pero sí las alianzas. Por lo que... Creo que es un poquito más adelante lo de las alianzas. Bueno, formalmente a principios de junio. Por eso me imagino que para ponerse de acuerdo en una alianza, no sé, mínimo un mes y medio va a haber que estar, pues no sé, haciendo negociaciones. Por eso digo que hay que debatir sobre qué proyecto de país queremos representar, digamos, qué modelo, digamos, laboral, industrial es el que queremos representar. La verdad que hoy la gente no está viendo quién es el candidato del peronismo, no está pensando en eso. Me parece que eso hay que saber comprenderlo, que mientras nosotros discutimos nombres, o en los medios aparece la discusión de nombres, hay argentinos que están haciendo malabares para llegar a fin de mes. Entonces, me parece que lo que necesitamos es terminar de cerrar una propuesta concreta sobre el endeudamiento y dedicarnos a intentar ponerle un límite a los intereses de la tarjeta de crédito, de las billeteras virtuales en el Congreso. O sea, me parece que hay que juntar fuerzas en ese sentido, en esta instancia. Y después, bueno, hay diferencias, por supuesto, tenemos matices, pero sin duda, todos los que estamos en este espacio tenemos una idea de qué sociedad queremos, compartimos una concepción de país. En el ámbito de la Cámara de Diputados y de Senadores, lo venimos planteando en unidad en todo este tiempo del gobierno de Milei. Digamos, dijimos qué queríamos representar, digamos, dónde estábamos parados, empujamos un montón de iniciativas, y así pasa en cada uno de las provincias, ¿no? De los municipios,
y estamos empujando permanentemente ese valor de la unidad en la acción, ¿no? La gente no, obviamente no tiene que estar pensando en candidaturas, los partidos políticos son los que tienen que estar pensando en candidaturas, porque cada uno tiene una responsabilidad diferente. Obviamente a nivel Sin duda, pero legislativo... yo creo que más que en candidatura, Jorge, con todo respeto, falta Sí. más de un año para votar candidato a presidente. Y todavía hay mucho por hacer en términos de cómo ordenamos y construimos un proyecto de país, digamos, y en cómo ayudamos a la gente en transitar este tiempo tan duro. Mire, lo que pasó con la ley de tierras el otro día y los proyectos, digamos, que pudimos sacar de esa mega ley que el gobierno mandó, el intento de darle una respuesta a los millones de endeudados que hoy en la Argentina están desolados porque no tienen a dónde reclamar y que además, digamos, no están endeudados por una cuestión de falta de educación financiera, sino producto de un modelo económico. Hoy son sin duda las urgencias. Las candidaturas son discusiones de microclima, de espacios políticos y que se tienen que dar en su momento. La gente no es tonta, sabe qué representa cada uno, quién representa cada qué, y me parece que hay que dejar de hablar más de los políticos, hablamos mucho de los políticos y poco de política. Y vos, en lo particular, ¿quién te gustaría que representara la candidatura peronista? Bueno, vos sabés que yo lo vengo diciendo, lo digo, yo milito en el espacio de Sergio, yo creo que Sergio sería un gran presidente que conoce el Estado, la administración, que además se hizo cargo de la Argentina en un momento muy complejo, digamos, cuando el gobierno de Alberto Fernández estaba, como decía Ferraresi en aquella época, por irse en helicóptero, y que terminamos el gobierno, que se logró retener la primera minoría parlamentaria en ambas cámaras y que además se logró volver a gobernar la provincia de Buenos Aires. Esto después es una decisión del conjunto del espacio político y por supuesto de Sergio. Axel manifestó también su deseo y su vocación de ser candidato en algún lado, el gobernador Quintela lo mismo, algunos hablan del mismo deseo del exgobernador Gerardo Zamora. Yo creo que tenemos un montón de buenos candidatos, pero justamente creo que no es con esa tranquilidad que no es momento de hablar de candidaturas. ¿Y crees que la resolución sería la PASO entonces? No, siempre hay que trabajar sobre un esquema de unidad, en lo conceptual, en las ideas, y después, por supuesto, tener las PASO, digamos, habilitadas como mecanismo, no solo de resolución de candidaturas de nuestro espacio, sino eventualmente de que podamos construir un espacio más amplio y algún otro dirigente quiera competir, ¿no? Me parece que las PASO son un mecanismo que articula espacios políticos que sirven. Macri fue producto de unas PASO, ¿no? No, estaba pensando lo que decís y justo al intendente bonaerense que entrevistamos recién decía que se sentía más cerca de Miriam Bregman que de textualmente muchos peronistas que los habían traicionado. La semana pasada Mayans, al día siguiente de la reunión que hubo del peronismo, nos decía lo mismo, que querían convocar a Miriam Bregman. O sea, las PASO servían no simplemente para resolver quién es el candidato del peronismo, sino para incorporar a candidatos por fuera del peronismo que conformen algo parecido a lo que surgió, como vos decías, en el 2015, donde el PRO se enriqueció con el radicalismo y la coalición cívica. Mira, Miriam Bregman es mi amiga, la valoro muchísimo como dirigente política, como militante de un montón de luchas que se vienen conquistando en la Argentina, de las que ella fue protagonista, pero tengo la tranquilidad de que, digamos, no la estamos excluyendo, sino que ella jamás y su espacio político querrían ser parte de algo que tenga que ver con una construcción más amplia que lo de ellos, ¿no? Y la verdad es que, digamos, lo digo con dolor, porque todos hablamos de estos días de lo que está pasando en las rutas argentinas, y lo que pasa con el impuesto al combustible líquido y la necesidad de que ese
digamos, ese impuesto se distribuya de manera equitativa como fue históricamente y no sea Toto Caputo el que lo esté usando en la timba financiera. Pero la izquierda no nos acompañó en eso, se abstuvo. De la misma manera que se abstuvo de llamar a votar en contra de Milei. Con lo cual es difícil también un acuerdo con ellos, ¿no? Para bailar el tango hace falta dos, y los dos tienen que querer, entonces tampoco quiero generar expectativas sobre algo que a mi entender después no va a suceder. ¿Y quiénes serían los no peronistas que podrían participar en esas PASO? Provinciales, partidos provinciales, eventualmente el peronismo cordobés, no sé, el bueno, socialismo. Yo creo que hay un montón de compañeros a lo largo y a lo ancho de la Argentina que deberían pensar, digamos, en ser parte de este espacio, en el caso de Martín Yarlora claramente, el gobernador Pasalacqua, todos los que quieren volver a ser parte de un proyecto de país distinto, que entienden que tienen que ponerle un límite a este modelo y que de alguna manera también venimos actuando y pensando parecido en el Congreso, ¿no? Digamos, porque la acción y el discurso deben ir para el mismo lado, no uno para un lado y otro para el otro. Esa es una de las cosas que yo creo que peor no se está haciendo. Mencionaste los que comunican para un lado y después votan para el otro. Exacto. Mencionaste a Pasalacqua, el caso del gobernador de Salta, Sáenz, que además fue candidato a vicepresidente de la fórmula de Sergio Massa, la primera vez que se presentó a la presidencia. Bueno, él viene hace rato interactuando en términos de gestión con el gobierno nacional, ¿no? Me parece que se siente cómodo en ese espacio, y si se siente cómodo en ese espacio, digamos, él sabrá por qué. ¿No ves cambiando esa comodidad en un futuro cercano? Y la verdad que no da la sensación, ¿no? Ayer lo vi en la foto en el Ministerio de Economía, digamos, me parece que los vienen llevando como chicos para el colegio, porque, digamos, no es que en esas provincias, digamos, se mejora la situación de los trabajadores, de las familias, de los docentes. En general la situación es compleja en todos lados, y la verdad que no creo que no hay obra pública que justifique, ni cordón cuneta que justifique, digamos, que tengan que seguir aguantando el sometimiento y la humillación que este gobierno les hace pasar a los gobernadores de esas provincias, porque atrás de los gobernadores, y no es por ellos, porque yo sé que no tienen un problema de vanidad, está el pueblo de esos lugares, que es el que sufre en definitiva. Cecilia, me resulta muy ilustrativo, o sea, vos ves más, eventualmente, con más posibilidades de integración del gobernador de Córdoba, Yarlora, una provincia habitualmente antikirchnerista, que el de Salta, que había sido candidato a vicepresidente de la fórmula con Sergio Massa. Lo que me llama la atención es el tema de Yarlora. ¿Ves posible que el cordobesismo venza esa rechazo generalmente tenía hacia cualquier cosa que tuviera algún punto de contacto con el kirchnerismo? Bueno, Yarlora en el Congreso viene votando, digamos, si yo me tengo que guiar por lo que hacen, en el Congreso vienen votando muchas cosas, digamos, distinto a Milei, vienen no siendo funcionales en muchas cosas. Si me tengo que guiar por eso, tengo que tener una expectativa de que Martín va a ser parte de un proceso de renovación del peronismo, de ordenamiento del peronismo, si es por la acción, porque decir es fácil, pero después hay que hacer, ¿no? Y además me parece que es muy atacado también por la Libertad Avanza en Córdoba. O sea, no lo veo como una cosa que fluya naturalmente, pero es una opinión personal, porque... Muy buena opinión. Ahí tenemos un título, Cecilia. Muchísimas gracias, te mandamos un beso grande y seguimos en contacto. Un beso para ustedes. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Cecilia.